Amén. Vamos en esta mañana a compartir un temita. Como siempre, esos temas a veces son, como dice la Escritura, un poco, hay mucho que decir y un poco difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír. Hoy día diríamos, se han hecho lentos y ociosos para leer la Biblia, porque si se leyera y se estudiara más la Biblia sería mucho más fácil explicar y entender estas cosas. Pero dado de que hay un descuido en ese sentido, entonces, ¿cómo explico? A veces me hago 8 ahí tratando de explicar una cosa. Pero bueno, con la gracia del Señor hacemos el intento. Quiero hoy día hablar, verá, hay una declaración, creo que de conocimiento universal, que resta lo siguiente, que dice que si partimos de premisas falsas, llegaremos a conclusiones falsas. Si yo me quiero ir a Cunuyaco, estando en Conocoto, pero si creo que estoy, qué sé yo, en Otavalo, entonces voy a fracasar, porque yo estoy en Conocoto, pero creo que estoy en Otavalo. Entonces, mire que Cunuyaco está al noreste de Conocoto, o al norte de Conocoto, si usted quiere. En cambio, si estoy en Otavalo, Cunuyaco está al sur y mucho más lejos. Entonces, si partimos de conclusiones, de premisas falsas, llegaremos a conclusiones falsas. En la Biblia, si usted parte de conceptos errados, va a llegar también a conclusiones falsas. Si partimos de conceptos acerca de la salvación equivocados, errados, vamos a llegar a conclusiones falsas. Si entendemos la gracia de una forma incorrecta, si el concepto que tenemos de gracia es incorrecto o lo aplicamos incorrectamente, pues vamos a llegar a falsas conclusiones y vamos a fallar. Entonces la idea es de que bíblicamente vayamos entendiendo. Usted sabe que la Biblia se interpreta con Biblia. La Biblia se interpreta con Biblia. Todo lo que se escribe en el Nuevo Testamento está fundamentado en el Antiguo Testamento. Pablo y todos los otros escritores del Nuevo Testamento toman como base, como figura y sombra, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, para enseñarnos todo lo que se refiere a la iglesia de este tiempo. Usted sabe que la Biblia dice que aquello que es, ya fue, y lo que ha de ser, fue ya, y que nada nuevo hay debajo del sol. Nada nuevo. ¿Hay algo de lo que se pueda decir aquí esto es nuevo? No, dice, ya fue en los siglos que nos han precedido. Lo que pasa es que lo olvidamos, no hay memoria. Pero si nosotros leemos con cuidado la Biblia, vamos a ver que en realidad ya pasó, en figura y sombra, ya pasó todo lo que estamos viviendo hoy en día. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Por ejemplo, a Jesús le dijeron, ¿cómo serán los últimos días? Dijo, fue como ya pasó, fue como en los días de Noé, como fue con los días de Lot, ¿no? Así será la segunda venida del Señor Jesucristo. Basados en esto, podemos afirmar categóricamente de que Israel, la nación de Israel, fue figura y sombra de la iglesia. Si usted quiere entender la iglesia, tiene que entender a Israel, porque en Israel están los elementos, está todo en sombra, en figura, en tipo, lo que es la iglesia. No tenemos que suponernos nada, no tenemos que interpretar nada. La Biblia no es de interpretación privada, ¿no? La Biblia se interpreta con Biblia. No es que a mí me parece ni que yo creo, es lo que la Biblia dice. Entonces, partiendo de esa aseveración bíblica, queremos hoy estudiar dos términos. El uno es la salvación y el otro es la gracia. Dos términos que van siempre juntos, ¿no? Porque somos salvos por gracia. Entonces hay que entender exactamente a qué se refiere la Biblia cuando dice que hemos sido salvados o que somos salvos.
Y hay que entender la gracia, qué alcance tiene. Porque hay algunos que piensan y que creen que porque ya recibieron, entre comillas, a Jesús, ya son salvos por gracia y que ya no van a ir al infierno. Y que la gracia fue para evitar que vayamos al infierno. Y la verdad es que eso no es cierto. Vamos a ver un poquito en esta mañana lo que la Biblia o lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar a través de la palabra de Dios. Vayamos primeramente al libro de Efesios, la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces vamos entendiendo. Dice que fuimos salvos por gracia. Fuimos salvos. Dice, por gracia sois salvos. Inclusive en ese versículo, en la Reina Valera, está en tiempo presente el verbo sois. Entonces, por gracia sois salvos. Nosotros estamos salvos por la gracia de Dios. A ver, vayamos primeramente aclarando lo que entendemos, lo que hemos entendido. ¿Qué es ser salvo? ¿Qué quiere decir la palabra salvar? ¿Cuántos han usado esa palabra, salvar? ¿Cuántos han dicho, me salvé con las justas? O gracias, me salvaste a alguien, ¿no? O sea, aquí sí que estábamos en un apuro, que estábamos en una situación difícil, pues algo o alguien nos salvó, nos libró. La palabra salvo quiere decir libre. Salvar quiere decir, el sinónimo de salvar es libertar, liberar, ¿no? Entonces, cuando la Biblia habla de que somos salvos, una vez más, si Israel es figura y sombra de la iglesia, entonces vayamos al Antiguo Testamento, a lo que ya fue, a lo que ya sucedió, a lo que ya pasó, para entender lo que significa ahora para la iglesia ser salvos. Porque si Israel fue figura y sombra, entonces vayamos allá a la antigüedad y vamos y veamos de qué manera o cómo fue que Israel fue salvado. ¿No? Ustedes saben que esto es Egipto. Aquí estuvo Israel esclavizado. Este es el Mar Rojo. Se dice que por acá abajo estuvo el monte Sinaí. ¿Ya? Y esto era Canaán, la tierra prometida. Escúcheme. Cuando Dios salvó a Israel, Israel estaba esclavizado en Egipto. Aquí el que mandaba, el que gobernaba, el señor, amo y dueño de ese imperio, de ese reino, era Faraón. Y los hijos de Israel tenían como señor, como rey,
a Faraón. Y Faraón los tenía esclavizados en trabajo laboral, al punto que ellos gemían y clamaban porque ya no soportaban la esclavitud a la que los egipcios los sometían a ellos. Así que cuando ya no pudieron más, y cuando clamaron, nunca clamaron a Dios, nunca pidieron a Dios auxilio, ayuda, porque ellos no conocían al Dios de sus padres. 400 años en Egipto, ellos ya se habían olvidado del Dios de sus padres, y seguramente los dioses que ellos creían, adoraban y veneraban eran los dioses egipcios, porque todo les daba a entender que esos dioses eran más fuertes y poderosos, más reales que el Dios de sus padres, porque los egipcios lo estaban dominando y ellos eran esclavos de ellos. Bueno, el asunto es que ellos nunca clamaron a Dios, pero cuando ya Dios escuchó sus gemidos, sus clamores por allí, entonces Dios se acordó de su pacto que tenía hecho con Abraham, Isaac y Jacob, los padres de esa nación. Entonces Dios decidió liberarlos y mandó a Moisés a salvarlos. ¿A salvarlos? ¿A salvarlos de qué? A salvarlos de este imperio, a salvarlos del control y el dominio de Faraón, a salvarlos de la esclavitud, ¿no? E inclusive a salvarlos de los pecados que Israel había cometido. Entonces Moisés por un lado fue y con las plagas destruyó, desbarató el imperio egipcio. Acabó con la agricultura, con el ganado, acabó con todo. O sea, Egipto quedó devastado después de la salida de los hijos de Israel. Y además, Dios salvó a Israel allí, ordenándoles que sacrificaran un cordero. Porque los hijos de Israel habían pecado, como les dije, tanto o igual como los mismos egipcios durante esos 400 y pico de años que estuvieron esclavizados allí. Por lo tanto, habían pecado como ellos y también eran dignos de muerte. El día en que Dios mandó al ángel a matar a los primogénitos en Egipto, ese ángel fue a matar indiscriminadamente a todo primogénito en Egipto, sea egipcio, sea israelita, sea de animal o de lo que sea. Ese ángel iba a matar todo primogénito en Egipto. Pero Dios, para salvar a los hijos de Israel, les ordenó que sacrificaran un cordero y que pusieran la sangre en los dinteles de sus puertas, en sus casas, para que el ángel, viendo la sangre, pasara de largo y no matara a los hijos de Israel. De esa manera Dios perdonó a Israel ese día. Los perdonó porque en lugar de ellos murieron los corderos que Dios ordenó que ellos sacrificasen allí. Entonces ese día Dios liberó, Dios salvó a Israel de Egipto y los pasó por el mar Rojo, los pasó allí y salieron del control, del imperio, del dominio de Faraón, de la esclavitud, y perdonados por Dios por los pecados que habían cometido, y salieron acá al desierto. ¿A dónde fueron? Fueron al monte Sinaí. ¿A qué fueron al monte Sinaí? En el monte Sinaí Dios les dijo: verán muchachos, yo los he salvado gratis. Esto fue gracia. Dios no exigió nada a cambio a ellos. Les pregunto, ¿qué quiere decir el término gracia? Gracia es recibir algo inmerecidamente sin tener que dar nada a cambio. Eso es gratis, es gracia, es un regalo. Y Dios salvó a Israel de aquí, acá, los llevó por gracia, no les pidió nada, les perdonó todos los pecados que cometieron y los sacó y los hizo libres. Aquí, cuando estaban acá, ellos ya eran salvos, y salvos por gracia. Pero fueron acá y acá celebraron un pacto. Ahora, ¿qué es un pacto? Un pacto es un trato. ¿Qué trato les propuso Dios
¿qué trato aceptó Israel con Dios aquí en el monte Sinaí? Dios le dijo, verán señores, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, pero a cambio ustedes me serán una nación de sacerdotes, me serán gente santa. ¿Y a qué me refiero con gente santa? Les dijo Dios. Pues me refiero a que me van a cumplir, para empezar, estos 10 mandamientos. Ustedes me cumplen esto y yo seré su Dios, los protegeré, les proveeré todo lo que ustedes necesiten y los introduciré en la tierra prometida, la cual juré a sus padres que se la daría a sus descendientes, que son ustedes. E Israel ese día dijo, sí, estamos de acuerdo con todo lo que has propuesto y haremos todo lo que tú has dicho. Y firmaron un pacto entre Israel y Dios allí en el monte Sinaí, y en el que Israel se comprometía a ser una nación santa, no se olvide nunca, gente santa, a cumplir los mandamientos, y Dios se comprometía a protegerlos, a proveerles y a introducirlos a la tierra prometida. Le pregunto, ¿pacto es lo mismo que gracia? No. Un pacto es un acuerdo, es un trato. O sea, yo hago esto y tú haces lo otro. Como yo sé decir, es un dando y dando, pajarito volando. ¿Qué es un pacto? Es un compromiso en que por lo menos 2 partes se comprometen cada una a hacer algo. Si es que el uno cumple, el otro tiene que cumplir. Si el uno no cumple, el otro tampoco tiene por qué cumplir. ¿Por qué? Porque está violando el pacto y ya queda libre de cumplir ese pacto que contrajo. Entonces, pónganme atención. Esto fue gracia. Pero, o sea, salir de aquí fue gracia. Pero de aquí a acá fue un pacto. Para entrar acá, Israel pactó aquí de que iban a cumplir todos los mandamientos y la ley, que iban a ser un pueblo santo. El problema fue que Israel no cumplió el pacto que hizo con Dios. Entonces Dios también se desentendió de ese pacto. Porque si usted contrata a un maestrito para que le trabaje la semana entera, pagándole 150 a la semana, y el maestro va y trabaja solamente el lunes y el miércoles, y viene el viernes en la tarde a cobrar, usted no le paga. ¿Qué haciendo? Si usted le contrató para 5 días y él no cumplió, faltó, entonces usted tampoco tiene por qué pagarle. La verdad es que si fuésemos justos, ni siquiera le pagarían nada. Pero bueno, según la ley hay que pagarle por lo menos los 2 días que trabajó. Entonces, Israel tampoco cumplió el pacto y por eso es que esa generación no entró acá. Porque esto no era gracia. Eso era pacto. Eso tenían ellos primero que cumplir algo para que Dios les diera eso. Pero esto sí fue gracia. Cuando Pablo dice en Romanos, porque es el mismo que escribe, cuando dice en Efesios, porque Pablo es el mismo que escribe Romanos, cuando Pablo dice en Efesios, hey, por gracia sois salvos por medio de la fe, se está refiriendo a esto, a esta salida. Porque al igual que Israel, que es figura y sombra de la iglesia, nosotros, la iglesia, también estábamos prisioneros, esclavizados antes de conocer a Jesús por Satanás y por el pecado. Y éramos hijos de ira lo mismo que los demás. Y andábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo lo mismo que los demás impíos hacían. ¿Por qué? Porque andábamos en ignorancia. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A eso se refiere Efesios 2:8 cuando dice que por gracia somos salvos. No lo saquemos de contexto.
Usted tiene que entender por el contexto de qué salvación está hablando Pablo. No está hablando del reino de los cielos, está hablando de lo que ya Cristo hizo cuando nos sacó del mundo. Entonces, estando en el mundo, al igual que Israel, nosotros no buscamos a Dios. Así como Israel no pidió ayuda, auxilio a Dios. Solo clamaban y gritaban por causa de la opresión, nada más. Asimismo, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nadie crea que usted estuvo buscando a Dios. Usted no buscó a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Él nos encontró. Él mandó a Jesucristo a salvarnos. Entonces Jesucristo vino, vea, y vino a deshacer las obras del diablo, dice la Escritura, así como Moisés fue a deshacer Egipto. Él vino a deshacer las obras del diablo, ¿cómo? Sanando enfermos, levantando paralíticos, limpiando leprosos, resucitando muertos, echando fuera demonios. Toda una demostración de que el reino de los cielos, el reino de Jesús, era más fuerte y mucho más superior que el reino de las tinieblas, el del diablo, donde nosotros estábamos. Y finalmente, así como los corderos en Egipto, murió en la cruz del Calvario y nos perdonó todos los pecados que habíamos cometido en nuestra ignorancia, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Borró esos pecados, los echó a lo profundo de la mar y nunca más se acordará de esos pecados. Y nos hizo libres, nos salvó. ¿De qué nos salvó? Nos salvó de Satanás, de la esclavitud al pecado, de la ignorancia. Nos perdonó con su sangre en la cruz. Nos perdonó de los pecados delante de Dios, para que Dios ya no nos castigue por esos pecados, sino que nos perdone, y nos hizo libres. Entonces, si tomamos esto como figura, nos sacó de aquí y nos puso acá. Pero asimismo, dice que Dios hizo un pacto también con nosotros. Se le llama el nuevo pacto. Una vez salvos, ya libres del dominio de Satanás, ya una vez libres de la esclavitud del pecado, pasamos, y perdonados por Dios, pasamos a ser ya salvos. Y todo esto por gracia, porque usted y yo estábamos en el mundo y Dios nos buscó. Dios nos buscó. Yo llegué a una fundación. Vea cómo Dios me trajo. Llegué a una fundación donde me inculcaron y donde me enseñaron la palabra de Dios. Y ahora yo conozco la palabra de Dios, he sido salvo y estoy en camino a la gloria eterna, a la vida eterna, al reino de los cielos. Entonces también Dios ha celebrado un pacto con nosotros, y el pacto también es en base a una ley. Esta ley es la ley de Cristo. ¿Y dónde está escrita esa ley? Está escrita en todo el Nuevo Testamento, pero si usted quiere un párrafo más específico o que resume en gran parte lo que es la ley de Dios, es Mateo 5, 6 y 7, donde Jesús dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. Porque de cierto os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho: no matarás, a los antiguos. Pero yo en mi ley digo: ni siquiera te puedes enojar, ni siquiera puedes insultar, ni siquiera diciéndole muspa, shoncho, mudo, bruto y cuántas cosas que sabemos decir a tu hermano, porque aún eso es pecado delante del Señor. Entonces Dios comenzó a poner su ley. Antes se les dijo que no pueden
adulterar. Pero yo les digo que ni siquiera pueden codiciar con la vista a una mujer o a un hombre o a lo que sea, porque ya estás pecando en tu corazón. Hay una ley. Y Jesús dijo que si nuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. ¿En qué consiste el nuevo pacto? En que nosotros seremos salvos, escúcheme, o llegaremos a la vida eterna, por así decirlo, al reino de los cielos, siempre y cuando cumplamos también la ley de Cristo. Pablo dijo, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Así que ninguno crea que ahora, porque no estamos en la ley de Moisés, ya no estamos en ninguna ley. ¿Sabe usted que los 10 mandamientos son eternos? Los 10 mandamientos nunca han pasado. Los 10 mandamientos reflejan la santidad, el carácter de Dios. Dios siempre será el único Dios. Y Dios nunca admitirá que tú tengas ídolos en tu vida y que honres imágenes. Dios nunca aceptará que tomes su nombre en vano. Dios jamás permitirá que tú dejes de descansar. Antes era un sábado, pero tienes que seguir descansando. Ahora es en la fe de Jesucristo que descansas. Nunca dejará Dios o permitirá Dios que tú faltes el respeto a tu padre y a tu madre. Porque tu padre y tu madre son tipo y figura de Dios. Y tú no los puedes jamás vejar, ni humillar, ni blasfemar contra ellos. Tú jamás puedes robar, ni adulterar, ni matar, ni codiciar nada de lo que tenga tu hermano. Eso refleja la santidad y la perfección de Dios. Y eso está vigente, señores. Jesucristo inclusive lo profundizó un poco más, lo amplió un poco más de lo que estaba en la ley de Moisés. Esa ley está vigente. ¿En qué consiste el pacto, el nuevo pacto? En que tú cumplas la ley de Cristo para que puedas entrar en la vida eterna o en el reino de los cielos. Pero ponme atención, ¿en qué consiste la gracia entonces ahora en este nuevo pacto? Consiste en que en Cristo, por la fe en Cristo, tú puedes vivir una vida santa y perfecta, que Cristo te da victoria sobre el pecado, te da el poder para vencer el pecado. Verá, póngame atención a esto. Hombre, pecado, infierno. Hombre, pecado, reino de los cielos. Verá, hay una falsa premisa, un falso concepto en la iglesia en este tiempo. Y durante mucho tiempo ha sido así. Yo lo predicaba así, yo lo entendía así y lo predicaba. Pero me corrijo por el Espíritu Santo y por la palabra. El hombre en la iglesia generalmente piensa que esto es el plan de redención. Verá, escúcheme. Tenemos una iglesia que cree que Jesucristo vino y murió para librarnos del infierno. Aplica la cruz, aplica la gracia al infierno. Entonces, hay muchos que creen que Jesucristo vino para que esos pecados que cometemos ahora que ya somos cristianos, que ya somos salvos, esos pecados no nos lleven al infierno. De alguna manera damos a entender, de alguna manera la gente entiende y cree de que ya el pecado no importa mucho, porque total nadie es perfecto, solo Dios es perfecto y santo. Que el que no tiene dinga tiene mandinga, y el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Entonces, de alguna forma nosotros aceptamos el pecado en nuestras vidas, y lo aceptamos y lo justificamos diciendo
que justamente por eso es que Jesús murió en la cruz, para perdonar esos pecados que cometemos, porque nadie es perfecto, que nadie es santo. Entonces solamente aplican la gracia para no ir al infierno. Yo ponía el ejemplo, este ejemplo, como el ladrón. Escúcheme, el ladrón no quiere ir a la cárcel. El ladrón aborrece la cárcel, odia la cárcel, pero ama la adrenalina, ama la facilidad de conseguir dinero robando, ama el pecado, aborrece, odia el infierno, no quiere ir a la cárcel, pero ama y defiende su manera de vivir, el robo y el pecado. De alguna manera pareciera ser que la iglesia cree lo mismo. Mire, es como que si ese ladrón entrase acá a la iglesia y le decimos que con tal de que reciba a Jesús y se bautice, él ya es salvo, y es salvo por gracia, que ya no importa tanto los pecados, que no peque, pero que ya no importa mucho, porque si peca de todas maneras Dios te perdona, que por eso Jesús murió en la cruz para perdonar los pecados, de manera que no nos vayamos al infierno. Entonces aplicamos la gracia para librarnos del infierno. Entonces el ladrón dice que chévere, que linda esta iglesia. O sea, aquí, con tal de que yo sea parte de la iglesia, reciba a Jesús, entonces puedo seguir robando y ya no voy a la cárcel. Eso está buenazo, es lo que a mí me gusta, me conviene. Y de alguna forma eso es lo que en la iglesia se piensa. No se lo dice de forma grosera como yo lo estoy diciendo, pero de alguna forma eso es lo que la gente cree. Por eso que tenemos gente mediocre en la iglesia que se acostumbró al pecado y que convive con el pecado, tolera el pecado. Y no me refiero a esos momentos de iras que a veces todos los tenemos. No me refiero a esas palabras de pronto que gritamos de cuando en cuando, que lo hacemos inconscientemente. Me refiero a que hay personas, hay gente que está en la iglesia y a veces son parte del liderazgo, que alguno está viviendo con una mujer y no se han casado, están en fornicación. Porque cuando tú estás sin casarte, solo estás aprovechando el sexo y la compañía, pero no tienes compromiso. O sea, si mañana sucede algo, pues me separo. Total, no estoy casado. Pero Dios bendijo el matrimonio y dijo que es un pacto hasta que la muerte los separe. Así que no hay unión libre. Eso se llama fornicación delante de Dios. Hay algunos que están con una mujer que se casó con otro anteriormente, o viceversa. Y eso es pecado delante de Dios. Pero claro, es que bueno, nadie es perfecto. Y el que no tiene dinga, tiene mandinga, y que el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Entonces nos hemos acomodado con esta falsa aplicación, equivocada aplicación acerca de la gracia. Y esto, señores, no es así. Por eso es que, como repito, tenemos gente, y a veces hasta en los máximos puestos de liderazgo, donde la gente sigue pecando. Pastores, que se acuestan con una hermanita de la iglesia y luego se paran adelante y dicen: hermano, sí caí, pero soy humano. Y el que está sin pecado, que tira la primera piedra. Y claro, los demás dicen: claro, yo también ando mal. Yo les digo de frente y clarito: no solamente adulterio, fornicación, sexo. También hay gente que tiene una lengua de víbora y que no para de lastimar, de dañar, de mentir, de calumniar a los demás. Hay gente que tiene una envidia endiablada. No soporta ver que alguien haya comprado alguna cosa, haya mejorado en algo. No soporta ver cómo la vecina que cree que es más fea tiene novio. No soporta ver que otras personas prosperen y hagan alguna cosa que ellos no pudieron hacer.
se llama envidia. Y son esclavos de esa envidia. Pero claro, como todo el mundo, nadie es perfecto, entonces estamos bien. Eso ha generado el creer esta cosa. Pero déjame decirte qué es lo que la Biblia realmente enseña. La Biblia enseña que Jesucristo vino para aplicar la cruz a esto. Jesucristo vino para quitar el pecado de en medio. Para quitar el pecado. No vino para quitar el infierno. Vino para quitar el pecado. La paga del pecado es el infierno. Es como el ladrón que le estaba diciendo antes. Ese tipo, la verdadera necesidad que tiene es ser librado de su maña de robar. Y una vez que le quitan el robo, pues ya no va al infierno, ya no va a la cárcel. Porque la cárcel solamente es la paga, la consecuencia de robar. Pero si ya no roba, si le quitan el robo de su corazón, de su vida, ya no va pues a la cárcel. Porque allá van los que roban, pero ya no roban. Así que la cruz de Cristo se aplica es al pecado. Lo que Dios quiere es liberarte del control y el dominio que el pecado ejerce en tu vida. ¿Qué es el pecado? El pecado es un amo, es un señor, es un rey. El pecado es una fuerza, es un poder que controla la vida de los seres humanos. Y te domina, te esclaviza. Tú no quieres masturbarte, pero no puedes dejar de hacerlo. Eres esclavo de eso. Tú lo aborreces y no quieres hacerlo. Sabes que es malo, pero lo haces. Tú no quieres andar en chismes, pero tienes una lengua endemoniada y no puedes dejar de chismear. Tú sabes que estás mal. Tú sabes que no debes hacerlo. Tú sabes que eso aborrece a Dios. Y tú has prometido y quieres dejarlo, pero no puedes, porque no te puedes autoliberar de aquello. Eso es tu amo, tu dueño, tu señor, y te domina. La Biblia le llama a esto la carne, el viejo hombre, el hombre de pecado, el hombre viciado de pecado. Hay algunos nombres que se le da. Es un hábito, es una costumbre que nos domina y maneja nuestras vidas. El problema es, escúchame, que mientras no seas liberado de ese pecado, no heredas el reino de los cielos. Mientras no seas liberado de esto, no vas acá. ¿En qué está la gracia entonces, pastor? La gracia está, escúchame, está en que Dios te da la fuerza y el poder gratis para vencer el pecado. Pero tú tienes que aborrecer el pecado, tú tienes que renunciar al pecado y tú tienes que querer y desear con todas tus fuerzas abandonar el pecado. Y tienes que venir a Cristo y por la fe apropiarte de esa libertad del pecado, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pablo dice en Romanos, el mismo Pablo que escribe Efesios, Pablo dice: pero la ley fue introducida para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia de Dios para vida eterna. La gracia reina en justicia, no en pecado. La muerte reina en pecado. La gracia reina en justicia. Justicia es rectitud, derecho, santidad. Reina para vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora escuchen, Pablo sabía que ya algunos se iban a ir por la tangente. Entonces iban a decir: oye, entonces si cuando abundó el pecado, la gracia de Dios sobreabundó, entonces pequemos para que la gracia de Dios siga abundando. Porque Pablo estaba diciendo que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Y Pablo dijo, no es así, no me malentiendan. No se me vayan por la tangente. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando Israel abundó, se inundaba, nadaba sobre el pecado, aquí, Dios los salvó y les hizo pasar por este mar. Aquí Israel murió. ¿A qué murió? Murió a Egipto, a la esclavitud, al pecado, a todo. Esto de acá, murió. Pero cuando pasó al otro lado, resucitó a una vida nueva, a un amo nuevo, a un reino nuevo, a un rey de santidad, un rey justo. Pasó acá. Lo mismo pasó con la iglesia. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, nosotros también andemos en vida nueva. La gracia es para morir al pecado. Sí, para perdonarnos, pero al mismo tiempo para morir al pecado y comenzar una nueva vida. Porque si fuimos plantados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el hombre de pecado, nuestra vieja naturaleza, fue crucificado. ¿Qué quiere decir crucificado? Fue muerto, asesinado, desaparecido, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La gracia de Dios es para no servir más al pecado. No es para tolerar el pecado, para soportar el pecado, para socapar el pecado. No, Señor. La gracia es para no servir más al pecado, porque el que ha muerto ya no peca. Sí, somos salvos por gracia. Fuimos salvos acá y aquí también somos salvos por gracia. Pero la gracia no es para tolerar el pecado. La gracia es para ser libres del pecado. Pondrán atención. Nosotros ya fuimos salvados del mundo. Así como Israel fue salvado de Egipto. Escúchame. Yo sé que por esto me pueden fusilar millones de pastores en el planeta. Pero escúchame. El hecho que haya sido sacado del mundo, perdonado y liberado, no garantiza que entres en el reino de los cielos. Si tú lees la Biblia en contexto, te vas a encontrar con esta realidad. Porque si pecaremos aquí deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿de qué verdad? Tienes que leerte todo Hebreos antes de llegar a ese versículo. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrible condenación. Si el que violaba la ley de Moisés acá, en este pacto inferior, hecho con sangre de animales, con el testimonio de 2 o 3 personas, la persona moría irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá los que hemos pactado en el nuevo pacto, no con sangre de toros ni de machos cabríos, sino con la sangre del Hijo de Dios? Si la pisoteáremos. ¿Qué es pisotearla? Seguir pecando y justificando el pecado. Seguir en adulterio permanente, en la práctica periódica de fornicación. Seguir robando sistemáticamente. Seguir envuelto en chismes, en envidias y en calumnias a diario o permanentemente en aquello. Vivir practicando el pecado.
No se engañe. Si usted practica el pecado, usted todavía no ha sido salvo del pecado. ¿Y sabe cuál es el problema que tenemos en la iglesia así? Por enseñar esto. Claro, pues si es que a mí me aseguran que Cristo murió para que no vaya al infierno, entonces listo, pues me relajo. Me relajo y sigo, o sea, claro que me cuido un poco para que no hablen mal de mí, pero sigo pecando. Y claro, es que la gracia de Dios, y tenemos una iglesia engañada. Cristo quiere una iglesia santa, sin mancha y que no tenga arruga. Vean, pónganme atención. Jesús dijo, como le dije antes, Él dijo: si vuestra justicia, vuestra santidad, no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Los fariseos no podían matar, pero podían darle la ley del hielo al hermano, o podían llamarle, qué sé yo, insultarle. Total, no lo estaban matando y la ley decía: no matarás. Pero en este pacto, dijo Jesús, tú no puedes hablar mal de tu hermano, ni insultarle, ni agredirle verbalmente, ni verbalmente, no se diga matarlo. Y sigue diciendo: oíste que fue dicho así, pero yo os digo asado. En la ley se dijo así, pero yo digo esto. Y finalmente Él dice: sed pues vosotros santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Usted cree que a Jesús se le fueron esas palabras? ¿Que Él no lo pensó? Porque ¿cómo podía pedir que nosotros seamos perfectos y santos si no lo podemos ser? Porque nosotros hemos predicado hasta ahora que nadie es perfecto, que nadie es santo, y que por eso es la gracia de Dios. Pero en cambio Jesús está hablando y pidiendo y exigiendo perfección y santidad, como nuestro Padre que está en los cielos es santo y perfecto. ¿Será que Jesús no midió sus palabras? La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero una jota y una tilde de su palabra no pasará. Si Él exige santidad, es porque quiere santidad. Si exige perfección, es porque quiere perfección. En otras palabras, tenemos que cambiar nuestro concepto, tenemos que cambiar nuestro pensamiento, nuestra mente, y tenemos que comenzar a admitir que sí se puede ser santo y perfecto, porque de lo contrario Dios no lo hubiese pedido, y eso está en el Nuevo Testamento. Por eso es que de aquí en adelante mi trabajo es hacer de ti alguien santo y perfecto. Pero ¿cómo podemos ser santos y perfectos, pastor, estando en esta naturaleza humana? Escúchame, porque esta naturaleza tiene que morir, y por la fe tú tienes que declararla muerta. Y dice la Biblia en Hebreos, esto para los que entienden y leen más, dice que en este nuevo pacto, a diferencia del anterior pacto que hizo con Israel, Dios ha puesto su ley no en tablas de piedra, sino en nuestras mentes y en nuestros corazones. Porque una vez que la ley de Dios está en tu mente y en tu corazón, se elimina el pecado. ¿En dónde comienzan los pecados? Un adulterio, ¿dónde comienza? De pronto, un momento de ira puede cogerte sin darte cuenta. De pronto se te va una mentira por ahí, un apuro, un aprieto. Algunas, otras son bien planificadas. Pero yo no puedo amanecer un día en la cama con una mujer, otra mujer, y decir: ay, no sé qué me pasó, sin darme cuenta, se me fue. No sé cómo estoy aquí.
Porque para eso yo tengo que pensarlo, meditarlo, calcularlo, planificarlo y hasta buscar plata. Eso es fríamente calculado, premeditado y con alevosía. Cristo vino, escúcheme, vino a morir en la cruz para salvarte del pecado. Dios ya te salvó del diablo, muriendo en la cruz, perdonando tus pecados. Pero ahora tú tienes que ser salvado del pecado. Escúchame, sin santidad nadie verá al Señor. Dios fue santo, 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 es santo, santo, santo y será por la eternidad santo, santo y santo. Dios jamás va a tolerar el pecado. Lo enemigo de Dios es el pecado, no el infierno. Lo que a Dios le estorba y lo que nos estorba a nosotros, entre Dios y nosotros, es el pecado. El problema del hombre es el pecado. Y Cristo vino para resolver el problema del hombre, el pecado, y limpiarnos de toda maldad. Y no posicionalmente como nos han dicho, sino a limpiarnos en la práctica. Es más, la Biblia dice que Cristo viene por una iglesia santa y sin mancha, que no tenga arruga ni cosa semejante. Así que dejemos que el Espíritu Santo por su palabra cambie nuestra manera de pensar y comencemos a admitir que la santidad y la perfección es posible, porque si no Dios no la exigiera ni la pidiera. Pero no solamente admitirlo, también empecemos a desear con todas las fuerzas de tu alma, de tu mente y de tu corazón esa perfección y esa santidad, a buscarla. ¿Y en dónde la busco y cómo la busco? Pues Dios te la regala por gracia, por la fe en Cristo Jesús, pero y siempre y cuando en ti haya el deseo de ser santo. Siempre en ti haya el deseo, o mejor dicho, haya el odio, el rechazo hacia el pecado. Pero si tú te matas diciendo, es que nadie es perfecto, es que el que no tiene dinga tiene mandinga, que el que esté sin pecado que tira la primera piedra, pero es que somos humanos y es que Dios sabe, entonces así tú no estás rechazando ni odiando, estás justificando tu pecado. ¿Y cómo Dios te puede salvar de ese pecado que te domina si tú lo estás justificando? Tú tienes que rechazarlo y odiarlo con todas las fuerzas de tu corazón y decirle: Dios, amo tu santidad, amo tu santidad. Vean, nuestras adoraciones es: Señor, lléname, inúndame, que derrame lluvia sobre mí, llueve sobre mí. Letras que no tienen sentido con este pacto, con esta palabra que predicamos nosotros. Nuestros cánticos deberían ser deseando esa santidad, rechazando el pecado. Cánticos que hablen del celo de Dios sobre su pueblo y el celo nuestro hacia Dios. Nosotros debemos tener celos por nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que decir: no, mis manos no pueden servir para el pecado. Estas manos tienen que servir para honrar y la gloria, para la justicia de Dios. Mis labios, mi boca no tienen que servir para chistes sucios y cochinos o para hablar o denigrarle a alguien, pues van a servir para edificar, para hablar la verdad y predicar el reino de Dios. Pues mis ojos y lo demás, comenzar a consagrarlos delante de Dios. Es la mejor oración que haría: Señor, te rindo mi lengua. ¿Cómo nos va a llenar Dios? ¿Cómo va a derramar su espíritu si estamos hechos pedazos en el pecado?
¿Acaso porque le pedimos que derrame, se va a derramar? O sea, no sabemos ni lo que cantamos. Lo que pasa es que la música de afuera está hecha de acuerdo a la teología que se predica estos 2000 años. O sea, claro, los cantantes son fruto de las iglesias, fruto de esa doctrina, y componen conforme a lo que vienen escuchando. Pero ya nosotros aquí ya tenemos otra doctrina, tenemos otra enseñanza. Ustedes ya los músicos deberían comenzar a grabar estos mensajes, escucharlos 10, 20 veces en la casa y comenzar a componer canciones con estos mensajes. Que hablen estos mensajes. Porque ese es el ministerio, predicar el reino de Dios. Entonces, la gracia, ¿para qué es la gracia? Para librarnos del pecado. Pero librarnos literalmente. Si es que acudimos a Él con corazón rendido, sincero. La Biblia dice: acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Con conciencias, purificadas las conciencias, pero purificados los corazones de mala conciencia y lavados con agua pura. Porque ahora ya la sangre de Cristo nos ha limpiado no solamente el pecado que hemos cometido, sino nuestras conciencias, nuestras mentes, para que vivamos una vida que el Señor le agrade. Ese va a ser mi cometido. Yo sí digo, síganme los buenos. Si usted va a otro pastor que no entiende lo que usted ya está entendiendo y lo que estamos predicando, si va al pastor de la otra esquina que no sabe jota del reino de Dios ni estas cosas, le va a decir que el pastor Miguel es un loco, es un extremista y fanático, que no ha leído bien la Biblia, que es por gracia. Él será perfecto en decir. Y han de comenzar a hablar así que usted va a tener que escoger a quién cree, a quién sigue, a quién escucha y a quién sigue, porque a Dios se le sigue a través de un hombre, te guste o no te guste. Allá están siguiendo al Papa, a los curas, allá le siguen al pastor de la otra iglesia, y aquí ustedes me siguen a mí, porque yo estoy enseñando, yo estoy predicando. No, yo sigo a Cristo le seguimos, sí, pero le seguimos a través de hombres. Y algún rato tú estarás guiando a otros y seguirán a Dios a través de tu vida. Y tendrás que decir como Pablo dijo: seguidme a mí así como yo sigo a Cristo. Porque así es como Dios estableció estas cosas. Entonces, amados hermanos, fuimos salvos del pecado, del mundo, del diablo. Sí, ya somos salvos. Ahora tenemos que ser salvos del dominio y el control del pecado en nuestras vidas, si es que queremos heredar el reino de Dios. Haber sido sacados del mundo no garantiza que entremos en el reino de los cielos. Recuerda a Israel. Los que salieron de aquí, ¿entraron acá? No. 20 años para arriba murieron todos aquí, menos 2, José y Caleb. Porque ellos nunca quebrantaron el pacto. Entonces, ponga las barbas en remojo. Y lo que le estoy diciendo, escúcheme, no se me asuste tanto, porque lo que le estoy ofreciendo o exigiendo, la santidad y la perfección, sí es posible. Y la vamos a descubrir. No se desconecte de mí. Y en este año vamos a entender el nuevo pacto y vamos a entender cómo vivirlo y aplicarlo, de manera que podamos vivir una vida que al Señor le agrade. ¿Sabe usted que esta es la palabra para la siguiente generación? Al fin de los tiempos, la Biblia dice que se levantará un pueblo que no se levantó jamás, un pueblo en el cual no se hallará mentira en su boca, ni siquiera se contaminarán con mujeres. Ni siquiera. Casarse no es malo, pero ni siquiera harán eso. ¿Sabe por qué?
porque servirán a Dios con todo su ser, con todo su cuerpo y con todo, en santidad y en temor. Ese es el pueblo que... Ese es el celo de Dios, perdonadme, pero cada vez que entiendo más esto, me va embargando el celo de Dios y me exijo más a mí mismo y exijo más a la gente que está bajo mi responsabilidad, porque yo daré cuenta a Dios de lo que enseño. Yo no daré cuenta de tu vida, no voy a dar cuenta de tu vida, pero sí voy a dar cuenta de lo que te he enseñado. Y yo quiero zafar esa responsabilidad delante del Señor. Así que, ñeque, tereque, teque, sí se puede. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Póngase de pie, le damos un aplauso al Señor Jesús. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra y el honor. Antes que nada queremos decirte que venga tu reino, para que tu nombre sea santificado en toda la tierra. Ya estamos hartos de ver cómo se blasfema y se pisotea tu nombre en toda esta tierra, Dios. Pero para que tu nombre sea santificado, glorificado, es necesario que tu reino venga a la tierra. Venga tu reino, para que aquí se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo. Gracias, Espíritu Santo, Maestro, nuestro Maestro, que no depende de la excelencia de palabras que yo tenga o no tenga, que no se limita por la torpeza mía, cuando a veces me enredo tratando de explicar esto, sino que es poderoso para llegar a los corazones y a las mentes y entregar el mensaje de tu palabra en esta mañana. Y yo confío que tú has hecho eso, a pesar de mi torpeza, Dios. Espíritu Santo, y que tu celo, el celo de Dios, entre, Señor, en la vida de mis hermanos, mis hermanas, de los jóvenes y de todos, porque tú eres un Dios santo, 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 y quieres un pueblo santo. Y si tú mandas que seamos santos, si tú exiges que seamos santos, es porque sí se puede, sí es posible. Y tu palabra nos muestra cómo es posible esto, a través de la cruz de Cristo, a través del Espíritu Santo, poniendo tu ley en nuestras mentes y corazones. Cosas un poco difíciles de comprender a veces, Dios, porque nos hemos hecho tardos, vagos y ociosos para leer tu palabra, para escudriñarla. Pero con la ayuda tuya vamos a hacerlo, porque anhelamos, no solamente que admitimos que la santidad y la perfección es posible, sino que nosotros nos obsesionamos desde hoy en adelante para buscar esa perfección y esa santidad, porque queremos reinar contigo. Gracias, Papito Dios, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén y amén. Que Dios los bendiga y que el Señor los guarde en esta semana. Bendiciones.